Análisis del cuento El ahogado más hermoso por Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Sus primeros años vivió en una zona caribeña de su país natal y se quedó al cuidado de sus abuelos maternos, pues sus padres emigraron a otra ciudad. Ahí vio y aprendió mucho de lo que después escribiría en sus libros, como 100 años de soledad, donde retrata algunas de sus historias familiares. En 1955 se publicó su primera obra, La hojarasca, y ese mismo año se fue a vivir a Europa, donde estuvo en varios países y desde donde escribió. En 1982 fue condecorado con el Premio Nobel de Literatura por 100 años de soledad. 3 años después escribió El amor en los tiempos del cólera, otro de sus libros más conocidos. Gabriel García Márquez murió el 17 de abril del 2014 en la Ciudad de México, donde fue despedido con un homenaje en el Palacio de Bellas Artes y sus restos fueron llevados a Cartagena de Indias, lugar que indicó como el deseado para su descanso final. Forma. El ahogado más hermoso se encuentra escrito en prosa y forma parte, junto con otras 6 narraciones, de la colección de cuentos que en 1972 se publicó bajo el título de La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada, por el escritor Gabriel García López. Fondo. Tema. El arribo de un cuerpo desconocido que termina siendo la representación digna de un pueblo. La llegada inesperada de un cuerpo que une, cambia y da identidad a un pueblo. Un pueblo que ve en el arribo de un cuerpo la oportunidad de mejorar y llegar al fortalecimiento de su identidad como una comunidad. Argumento. Fue un día en el que algunos niños se encontraban en el mar, cuando de repente se encontraron un barco. Sin embargo, después llegaron a la conclusión de que no lo era, sino que se trataba de una persona que se encontraba ahogada y que por ello tenía algunos sargazos o restos de fauna del mar. Los niños no le tomaron la importancia y comenzaron a jugar con él hasta que alguien más los vio, y fue ahí cuando comenzó todo. Al ahogado lo llevaron a la casa más próxima. Se dieron cuenta que pesaba más de lo común y muy apenas cabía en la casa. Las personas que lo recogieron comenzaron a preguntarse de quién se trataba y comenzaron a investigar en el pueblo, ya que no se trataba de algún integrante del mismo, puesto que contaba con una escasa población y es por eso que todos se conocían. Mientras que los hombres del pueblo investigaban de quién se trataba, las mujeres comenzaron a limpiar el cuerpo del ser humano y pudieron darse cuenta que su semblante no era temeroso o de afligido, así como también se dieron cuenta que aquel hombre era muy alto de estatura, fornido, fuerte, muy diferente a los hombres del pueblo. No encontraron una cama lo suficientemente grande para poder llevar a cabo la velación del ahogado, durante que las mujeres analizaban todo lo que estaba pasando. Una de ellas dijo que el ahogado tenía cara de llamarse Esteban, mientras que otras pensaban que podía llamarse Lautaro. Después de esto, las mujeres que estaban ayudando se resignaron a dejarlo tirado en el piso, mientras que comentaban lo difícil que debió haber sido vivir así. Vivir sin tener espacio, sin que cupieran los lugares o si las sillas fueran resistentes, entre otras circunstancias. Los hombres, queriéndose deshacer del ahogado, comenzaron a preparar todo para aventarlo al acantilado. Sin embargo, las mujeres trataban de evitar que esto sucediera. Una de ellas le quita el pañuelo de la cara y, en efecto, se trataba de Esteban, el cual estaba penado, puesto que él quería que su ahogamiento pasara desapercibido. Fue así como hombres y mujeres cambiaron su forma de pensar.
Le llevaron flores, le eligieron a un padre, a una madre y a unos hermanos. Solo lo dejaron en el acantilado por si en algún momento deseaba volver al pueblo. Espacio. El espacio en el que se desarrolla la historia es en un mar del Caribe, en el cual se encontraba un pueblo con una escasa cantidad de población. En este pueblo se localizaba una casa que era la que visitaban las personas del pueblo para conocer y o estar con el ahogado, así como también con la presencia de algunos acantilados donde fue aventado para su descanso. Tiempo. El tiempo en el que se desarrolla el cuento es cronológico, debido a que los hechos transcurren con un orden establecido y también de forma continua. Es decir, no hay pausas de días u horas para la continuación de la historia. Acción. Exposición. Un día, unos niños que jugaban en la playa se encontraron con una especie de objeto. Minutos después se dieron cuenta que se trataba de una persona. Nudo. En el momento en que llevan al ahogado a la casa del pueblo, comienzan a quitarle todos los sargazos que traía por el tiempo en el que estuvo en el mar. Las personas del pueblo comenzaron a preguntarse de quién se trataba y llegaron a la conclusión de que no se trataba de ninguno de los integrantes del pueblo, ya que este era pequeño y podían corroborar rápidamente si era o no parte del pueblo. Conforme iban limpiando el cuerpo, las mujeres se dieron cuenta de que el ahogado era más grande de lo normal. Quisieron ponerlo en una cama y ponerle otro tipo de ropa. Sin embargo, la que tenían o habían conseguido no le quedaba. Desenlace. Comenzaron a preguntarse nuevamente de quién se trataba. Una mujer hizo el comentario de que se trataba de Esteban, mientras que otras decían que se trataba de Lautaro. Ellas comenzaron a ponerse tristes y melancólicas del suceso que se estaba aconteciendo, ya que empezaban a concluir que la vida de ese ahogado debió haber sido difícil, puesto que en ninguna parte podía caber. Los hombres y las mujeres finalmente buscaron más opciones de llevar a cabo el funeral lo más espléndido posible, para que el ahogado pudiera regresar las veces que él quisiera. Personajes principales. El ahogado es uno de los personajes más importantes de la historia, puesto que de él es de quien se habla en todo el transcurso de la historia. El autor describe la situación de forma en que las personas del pueblo se encuentran sorprendidos por el físico del ahogado. Del mismo modo, llegan a la conclusión de que no formaba parte de este pueblo, por lo que comenzaron a tratar de adivinar quién era el ahogado. Las señoras y los señores son quienes ayudan al ahogado a quitarle todo aquello que traía en su cuerpo, así como también buscaron la forma de darle cristiana sepultura, por lo que comenzaron a buscar una cama para poderlo poner en ella y ropa para cambiarlo. Comenzaron a conseguir una cama y se dieron cuenta que la cama le quedaba chica y la ropa también. Empezaron a notar que tenía una proporción diferente a la del resto de las personas del pueblo y comenzaron a sacar sus teorías sobre esta situación. Los niños. Los niños aparecen al inicio de la historia. Son quienes se encuentran al ahogado y comienzan a jugar con él, puesto que no se había dado cuenta de que se trataba de una persona, hasta que los señores del pueblo se percataron de lo sucedido y fue cuando lo llevaron a una casa cercana que era donde se encontraban las esposas de estos hombres. Ideas. Las ideas que expresa el autor por medio del cuento es que todas las personas son diferentes, únicas e irrepetibles, las cuales debemos de aceptar y valorar. También hace referencia a que las personas deben de ser empáticas entre ellas para comprender sus acciones y por todo lo que han pasado, así como también el no juzgar a las personas por su apariencia, ya que no sabemos qué situación esté atravesando. Técnica literaria.
La voz narrativa que prevalece en el cuento es en tercera persona. Por lo tanto, la historia se cuenta a través de un narrador, el cual es de tipo omnisciente estratégico, ya que menciona lo mismo que los personajes saben sobre la historia. Es estratégico porque no participa en el desarrollo del cuento. El diálogo que se desarrolla en la historia es directo, ya que los personajes participan de manera breve en la narración. Interpretación. El ahogado más hermoso del mundo es un cuento que presenta varias características del estilo literario de Gabriel García Márquez. Un lenguaje de amplio espectro que va desde las palabras técnicas del lenguaje, unas frases largas y adjetivadas, los mitos y las supersticiones de una población y una fuerte dosis de realismo mágico. La historia se lleva a cabo en un pueblo cerca del Mar Caribe, en donde unos niños encuentran a una persona, la cual tenía algunos objetos de su cuerpo. Las personas se dieron cuenta y concluyeron que se trataba de un ahogado. Posterior a ello, las personas del pueblo tratan de buscar de quién se trata, conseguir ropa y todo lo necesario para realizar un velorio. El ahogado más hermoso es un texto literario que nos hace llegar a la conclusión de que todas las personas somos diferentes. A pesar de esto, todos debemos de actuar y comportarnos con empatía y con respeto, puesto que no sabemos todo aquello por lo que las personas están atravesando en su vida, ya sea consigo misma o socialmente. El significado del nombre Esteban viene del griego y significa coronado o rodeado. Hace pensar en cómo este hombre fue rodeado por la gente del pueblo, de flores y de todo tipo de amuletos del mar, mientras que el nombre Lautaro fue un guerrero viril y valiente. Es por eso que en la historia se llega a la conclusión de que se trataba de Esteban, el cual estaba rodeado de personas, de flores, de amuletos, y el pueblo necesitaba un modelo moral que pudiera inspirar. Muchas gracias, compañeros, por su atención. Espero que les haya gustado el análisis del cuento El ahogado más hermoso por Gabriel García Márquez. Y una disculpa por los errores cometidos. Muchas gracias. Hasta luego.